Permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Escuchemos con atención y reverencia. Esta mañana y tarde estudiaremos algo muy importante en la vida de todo cristiano y que realmente muchas veces no le damos la importancia en nuestro diario vivir. Vamos a analizar una orden, un imperativo de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da por medio de su palabra y el apóstol Pablo, y esa orden es vestidos de toda la armadura de Dios. Cada uno de nosotros somos guerreros del reino de los cielos. Y todos sabemos que ningún guerrero o ningún soldado sale a la batalla sin sus armas. Muchos cristianos andamos peleando las batallas de la vida sin nuestra armadura. Y por eso hay tanto cristiano caído. Cada cristiano caído es un cristiano herido en batalla. Es un cristiano que no tenía puesta su armadura o que no la tenía completa, porque muchas veces tenemos una parte nomás de la armadura en nosotros y no está completa. Por eso es que el mandato del Señor es específico: vestíos de toda la armadura de Dios. Pero antes de comenzar a analizar cada uno de los elementos que compone esta armadura, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos. Es necesario, hermanos, contestar algunas preguntas, pero por el tiempo solo dos. ¿Para qué necesito usar la armadura que Dios me ha dado? Y la segunda pregunta: ¿cómo podemos resistir al diablo? En el libro de Efesios podemos ver cómo podemos someternos a Dios y cómo resistir también al diablo. Y echémosle un vistazo a lo que dicen los versículos de Efesios 6 y mantengan un separador ahí en su Biblia, en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, porque vamos a meditar en este capítulo 6 de Efesios. Entonces mantenga su separador bíblico ahí, vamos a salir pero volvemos al mismo. Y voy a empezar leyendo Efesios 6 del 10 y 11. Efesios 6, versículo 10 y 11. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted se da cuenta, la primera pregunta tiene que ver con el versículo 11, con el versículo 10, y la segunda pregunta tiene que ver con el versículo 11. Note que Pablo no nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en su propio sentido de confianza y en el poder de su propia fuerza espiritual. Eso no está diciendo Pablo. Es fácil pensar, hermanos, de la siguiente manera: he memorizado versículos de la Biblia, me levanto temprano para orar, hago mi devocional todos los días, he dominado los conceptos básicos del cristianismo. Entonces eso me da a mí un papel de decir que yo ya estoy listo para cualquier cosa que me pase. Pero como leemos, y aquí vamos a hacer un análisis rapidito, mire lo que dice 1 Corintios 10:12.
Primera de Corintios 10:12. ¿Ya estamos ahí? Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Alguien podría decir, pero pastor, espere un segundo. Efesios 6 dice que debemos estar firmes. Así dice, ¿no? Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice Efesios 6. Pero Primera de Corintios 10:12 dice así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dice que cuando estamos firmes, estamos en problemas. No entiendo la diferencia, ¿no? Mire que no caiga. La diferencia es, hermanos, que el creyente que se nombra en Primera de Corintios 10:12 está firme en su orgullo y autosuficiencia, mientras que el creyente de Efesios 6:10 está firme en el poder y suficiencia de Cristo. ¿Sí ve la diferencia? La diferencia entre los dos creyentes es muy importante, hermanos. Un hermano, una persona cree que su necesidad es parcial y temporal sobre Cristo. Y el otro cree que su necesidad es permanente y total. Y ahí está la diferencia. Uno se cree autosuficiente por algunas características que vive de Dios, pero el otro se cree que tiene una necesidad permanente de Dios. Y ahí está la diferencia. Y voy a leer Jeremías 9:23. No pierda la cita de base de Efesios 6. Jeremías 9:23, Antiguo Testamento, nos va a dar unas características de aquel cristiano que está firme en él mismo y no en Cristo. Y Jeremías 9:23 nos da 3 características. ¿Ya estamos ahí? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Estas son las 3 cosas que crean un sentido de autosuficiencia en algunos cristianos: la capacidad intelectual, la salud física y la riqueza, está diciendo Jeremías. La capacidad intelectual, la salud física y la riqueza, porque habla de sabiduría, valentía y de riqueza. Entonces, vamos ahí, no pierda, leamos ahora el 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué nos debemos de alabar? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se da cuenta? El versículo 24 tiene la respuesta, lo que debe de ser. ¿En qué es que el versículo 23 nos dice que muchos se afanan y se apoyan en su sabiduría, en su riqueza y en su inteligencia y todo lo demás? Pero el versículo 24 nos llama la atención y nos dice: en esto es que debes de centrar tu vida, en entenderme y conocerme. La diferencia es que debemos estar firmes al depender totalmente en el Señor y no de nuestras capacidades.
Y en segundo lugar, el verdadero campo de batalla. Vamos a ver cuál es el verdadero campo de batalla. Vamos ahora sí a la cita de base y vamos al versículo 12, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y mire esta segunda parte de este versículo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo XXI o XXII. ¿Qué siglo estamos? 21. Ya, con este siglo XXI. Próximamente llegaremos al 25. Contra huestes, mire, huestes espirituales. ¿En dónde? En las regiones celestes. Hermanos, cada día que buscamos hacer la voluntad de Dios, vivir fielmente para Cristo y resistir la tentación, en realidad estamos involucrados en algo mucho más profundo. Sí, más que estar enfrentando una tentación, más que las pruebas de la vida, estamos involucrados en el avance victorioso contra los poderes y potestades del infierno. Eso dice la Biblia. Hermano, piense en las siguientes preguntas. ¿Ha luchado contra el deseo de reaccionar con enojo contra un conductor que le hizo una mala maniobra en la calle? Y lo digo porque a mí me ha pasado, pero antes, ahora yo manejo a la defensiva. Antes, cuando conducía con ustedes a la ofensiva, ay, era tremendo. Entonces, le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Ha luchado contra el deseo de reaccionar con enojo contra un conductor que le hizo una mala maniobra en la calle? Si no lo ha hecho, espere que le va a ocurrir. Se ha apartado, y escuchen bien aquellos que andan muy en el internet, ¿no? Se ha apartado de una dirección de internet que podría haberle tentado a la lujuria. Se ha apartado, ha cerrado esa dirección. Ha refrenado sus lenguas para no decir chismes. Está bonita la pregunta. Si desea reírse, ríase nomás. Somos libres en Cristo, hermano. Amén. Ha refrenado su lengua para no decir malas palabras. Algunas veces a algunos cristianos les escuchan que se les escucha algo, se les escapa algo por ahí. Ha refrenado sus labios para no decir malas palabras. Al hacerlo, hermanos, usted ha dado un golpe contra los ángeles del infierno en esta constante batalla diaria. Queridos hermanos, hay una gran guerra en curso y debe alistarse, actuar consecuentemente con lo que usted cree. Y veamos en tercer lugar el verdadero equipamiento para el éxito espiritual. Y vamos ahora a leer el versículo 13, Efesios 6:13. Vamos a ver el equipamiento que tenemos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Nuestros corazones, aunque engañosos y malvados, han sido cubiertos por la sangre de Cristo. La justicia perfecta viene por medio de Cristo. Somos justos ante los ojos de Dios, gracias a la obra de Cristo por cada uno de nosotros. La justicia práctica viene a través de la obediencia a Cristo. Y Salomón escribió en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así es. ¿Quieren saber cuál es la verdadera guerra espiritual, hermanos? ¿Quieren saber cuál es la verdadera guerra espiritual? Algunos hermanos hace algún tiempo me decían: pastor, predique sobre la guerra espiritual, pastor, predique sobre la guerra espiritual. Yo hice algún mensaje por ahí, pero ahora me salió algo mucho mejor todavía aquí. ¿Quieren saber cuál es la verdadera guerra espiritual? No es atar o desatar un demonio como todos creen. Es resistir a la tentación. Esa es la batalla. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, Él no salió al desierto para atar al demonio territorial ahí en Jerusalén. Él no reprendió a Satanás en su propio nombre. Él salió al desierto para resistir la tentación. ¿Cómo entonces se puede defender la guerra espiritual? ¿Cómo se puede defender en esta guerra espiritual? ¿Cómo uno se puede proteger? No identificando y reprendiendo a los demonios, no, sino viviendo en santidad, evitando el mal, negándose a justificar su pecado, negándose a encontrar excusas por la inmoralidad. ¿Quiere entrar en la batalla? Entonces comprométase a vivir una vida en santidad y verá de qué se trata la guerra espiritual. ¿Entendemos? Muy bien, ahora vamos a ver el calzado del Evangelio. Versículo 15. Efesios 6:15. Ya mismo terminamos de analizar todo lo que comprende la armadura de Dios para cada uno de nosotros. Y Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto viene de una palabra griega que significa disposición o firmeza. En otras palabras, ten los pies atados con la verdad firme y sólida del Evangelio de la paz. Los zapatos del soldado romano eran importantes. Se consideraban parte de la armadura, eran necesarios para al menos dos cosas. Los zapatos eran necesarios para mantener el equilibrio, para proporcionar una base sólida y usted bien parado, firme. Y de la misma manera, hermanos, el Evangelio nos equilibra firmemente sobre el fundamento de la verdad, la palabra de Dios. Alguien hizo esta pregunta que me pareció muy perspicaz. ¿Cómo podemos discernir entre un falso maestro o espíritu si lucen y suenan verdaderos? ¿Cómo podemos discernir entre un falso maestro o un falso espíritu si lucen y suenan verdaderos? ¿Qué les parece? La verdad es que cualquier doctrina de demonios o falso maestro eventualmente se han desviado del Evangelio. Le agregan algo o le quitan algo. Interpretan la palabra de Dios agregándole o quitándole algo. Y le quitan por lo general lo que a usted lo confronta, lo que a usted le enoja, lo que a usted no le agrada. Y le agregan lo que quieren para que usted se mantenga cautivo en ese templo. Y esas personas hacen filas afuera de los templos para entrar. Y vamos a leer 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. No pierda la cita de Efesios 6. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice Pablo a los hermanos en Corinto.
El Evangelio es un par de zapatos que le dan equilibrio mientras se mantiene firme en la verdad. En segundo lugar, los zapatos son necesarios para avanzar. Los romanos incrustaban en la suela de los zapatos metales para que mejoraran su agarre cuando pisaban. Podían subir una colina o mantener el equilibrio en el terreno irregular. Podían avanzar contra los ataques enemigos en el combate cuerpo a cuerpo porque tenían incrustados estos metales en la suela de sus zapatos. De la misma manera, los zapatos del Evangelio son indispensables para el creyente en la batalla. A continuación, Pablo enumera una de las piezas más fascinantes de la armadura que usaban en batalla. ¿Cuál es? Versículo 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a analizar entonces el escudo de la fe. Estos nos dice claramente que Satanás es un agresor, porque si en la armadura tenemos una pieza para defendernos, significa que alguien nos va a atacar. Y ese que nos va a atacar es Satanás. Satanás dice que dispara dardos de fuego que podrían traducirse como flechas ardientes. En este versículo Pablo hace referencia a una práctica común en sus tiempos. Cuando un ejército atacaba a una ciudad en la antigüedad, ponían brea en la punta de las flechas. Las encendían y luego las disparaban sobre las murallas de la ciudad. Tan pronto como estas flechas golpeaban los tejados de los edificios, la brea salpicaba y provocaba pequeños incendios. Había dos tipos de escudos en el ejército romano. Uno era para pequeño escudo redondo que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo, y había otro tipo de escudo llamada tureo, que medía 1,20 metros de alto y medio metro de ancho, y se lo llamaba el muro. Esa es la palabra que Pablo usa en este versículo. Este escudo no era para combate cuerpo a cuerpo, era un escudo que servía para tres cosas diferentes porque era el más grande. Primero, el escudo protegía al soldado. Cuando los soldados romanos avanzaban, había momentos en que los dardos de fuego pegaban en tanta cantidad que plantaban los escudos en el suelo, se colocaban detrás de ellos y esperaban hasta que terminara el ataque. Y se protegían porque tenían 1,20 metros de altura. De la misma manera, en la vida del creyente hay momentos en que todo lo que podemos hacer es plantar el escudo de la fe y escondernos detrás de él, en la esperanza y en la persona de Dios, en sus promesas y en su providencia. Y en segundo lugar, el escudo no solo protegía al soldado, sino que unía a los soldados. El escudo literalmente unía al ejército. El ejército romano tenía un concepto interesante y es una de las razones por las que salieron victoriosos. Miren cómo estaban construidos estos escudos, que eran más grandes. Los bordes de los escudos estaban biselados para poder entrelazarse y asegurarles su lugar. De hecho, una fila de hombres con escudos podían formar una pared de metal y avanzar contra un ejército. Esa era la característica de los escudos del escudo más grande de los ejércitos romanos. Biselados se entrelazaban. Y en tercer lugar, el escudo no solo protegía y unía a los soldados, sino que reflejaba la luz. ¿Y por qué reflejaba la luz? Miren, el escudo estaba hecho de madera, se cubría con tiras de cuero empapadas de agua. Por lo tanto, si una flecha flameante llegaba a golpearlo, el agua extinguiría el fuego. Luego, en el centro del escudo se colocaba una pieza redonda de metal que antes de ir a la batalla el soldado tenía que pulirla muy bien para que brillara.
Mientras caminaba hacia la batalla, la pieza de metal reflejaba la luz del sol y eso distraía los ojos de los enemigos. Qué maravilloso que con este escudo de la fe podemos reflejar la luz del Hijo de Dios, quien es la luz del mundo, reflejándolo en el mundo que nos rodea. Y vamos ahora a otra parte de la armadura, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Esto no se refiere, hermanos, a recibir la salvación. Pablo no está diciendo que después de ponerse los zapatos, después de ponerse el cinturón, después de ponerse la coraza, ahora tiene que ser salvo. No, eso no puede ser de lo que está hablando aquí Pablo. No podría ponerse una sola pieza de la armadura si no fueras salvo primero. De hecho, no estaría en el ejército como soldado de Cristo si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Por eso esta es la armadura del cristiano, no es la armadura del hombre común, es la armadura del cristiano. El casco y yelmo de un soldado protegía su cabeza y por extensión en esta analogía su mente, sus pensamientos. La salvación es la verdad que creemos. Hay tres partes de la salvación que vamos a analizar. Y ya lo hemos analizado aquí en este templo cuando estudiamos la carta a los romanos, pero vamos a hacer rápidamente. La salvación pasada es la obra completa de salvación y se la llama justificación. La salvación pasada es la justificación. Eso ya se llevó a cabo. El creyente es salvo cuando acepta a Cristo, cuando recibe el regalo de la vida eterna. Y eso se llama justificación pasada. Al presente, ahora. La salvación que llamamos ahora presente se llama santificación. Y es en el camino, en el proceso que estamos. Santificación. Eso es continuo. Dios está obrando continuamente en nuestras vidas, librándonos del poder del pecado. Y también hay una salvación que se llama futura, que se llama glorificación. Glorificación. Eso está garantizado. Eso será cuando la promesa de nuestro Señor se cumpla, cuando vuelva por su iglesia o cuando nosotros vayamos a ella. Cuando estemos físicamente en la presencia del Señor, libres por siempre de la presencia del pecado. Eso se llama glorificación. Esta es la obra triple de la salvación. Esta es la verdad que necesita recordar y proteger siempre en su mente. Justificación, santificación y glorificación. Y ahora sí vamos, creo que es la última, creo para algunos, pero yo no creo así. La espada del Espíritu, versículo 17. Versículo 17, lo que conforma aquí la armadura, pero hay una clave, ya mismo la vamos a ver. Y tomad el yelmo de la salvación, que ya lo acabamos de ver, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El texto nos dice que tenemos una arma ofensiva. ¡Ánimo! Tenemos una arma ofensiva. No es nuestra inteligencia, no son nuestros métodos, no son nuestros encantamientos, ataduras o reprensiones. Es la palabra de Dios, una espada de doble filo. Cuando Jesucristo fue al desierto para ser tentado, no expulsó ni ató al diablo. Cada vez que fue tentado respondió diciendo: escrito está. La respuesta de Jesús a Satanás
fue lo que decía la palabra, la Biblia. No ató ni desató al diablo ni a los demonios. Escrito está. Cuando se enfrentó con el enemigo, Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la espada romana tenía unos 60 centímetros de largo, estaba afilada por ambos lados y era puntiaguda. Y vamos a ver Hebreos 2:4-12. Hebreos 2:4-12. Al final de su Biblia. Y ponga el dedo en ese versículo, porque estamos hablando ahora del arma ofensiva que tenemos como cristianos nosotros. ¿Cuál es? Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que, ¿qué dice ahí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No le parece esta espada que está totalmente completa? Totalmente completa. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Recuerde, la espada es lo único capaz para vencer al enemigo, porque es la arma que Dios nos ha dado ofensiva contra Satanás. De esa manera Jesucristo venció al enemigo, y de esa misma manera usted lo puede vencer hoy. Escrito está, escrito está. Hemos aprendido en esta mañana y tarde sobre la guerra espiritual y nos hemos alistado poniéndonos la armadura de Dios. Y ahora la pregunta es, o que se estará haciendo usted, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí está la última pieza de la armadura, que muchos no la consideran, pero es la más importante. Versículo 18. Versículo 18, la más importante. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Imagina un soldado poniéndose su armadura para luego salir al campo de batalla, arrodillarse para orar. Gana la batalla, la gana porque la gana. Y la pregunta es, ¿por qué debemos orar? Primero, porque nos alistamos para luchar contra cosas que no podemos ver por nuestros mismos ojos y por nuestro mismo pensamiento. En segundo lugar, porque nos alistamos para luchar contra cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Pablo dice que es posible pelear la batalla sin la armadura adecuada. No es posible pelear la batalla sin la armadura adecuada. De hecho, es posible ser creyente y no tener toda la armadura de Dios. Es muy posible ser creyente y no tener toda la armadura de Dios. Él dice al creyente, toma la armadura y póntela. Es como si Pablo nos dijera, en sus marcas, listos, arrodíllense, oren, alístense bien para orar. Querido hermano, la batalla se gana o se pierde en privado. La batalla se gana o se pierde en su cuarto de oración, en privado. Ningún cristiano está exento de peligro. La tentación es enemigo a cada uno de nosotros. Es posible enfrentar a Satanás y sus ataques si estamos mal equipados y no ser capaces de resistir.
Dios quiere que usemos la espada y la iglesia avance. Pero esto solo se producirá cuando ponemos toda la armadura y nos disponemos a orar. Lastimosamente, la mayoría de las iglesias, los cultos de oraciones son los menos concurridos. Y la palabra de Dios nos dice que la oración es lo más importante. Con demasiada frecuencia, el pecado viene disfrazado como si fuera un animal adorable. Y mientras jugamos con él, es fácil decir: a mí no me va a hacer nada, mi caso va a ser diferente. Cuando el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, esa oración incluía las palabras: líbralos del mal. Líbralos del mal, le dice el Señor Jesús. Tristemente, muchas iglesias se han envuelto en prácticas y creencias que carecen de justificación bíblica. Están atando y desatando, están reprendiendo y agarrando y enviando al abismo y sacando del abismo todo tipo de seres demoníacos. Eso solo revela su falta de entendimiento espiritual, como lo enseña Judas 1:10. Judas 1:10, al final de su Biblia, antes de Apocalipsis, está Judas, y se está refiriendo a los falsos profetas, a los palabreros actuales que tienen templos abarrotados. Pero miren lo que dice aquí Judas 1:10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué pasa? Se corrompen como animales irracionales, no interpretando correctamente la palabra de Dios, sino adulterándola. ¿Y qué le ha pasado a la iglesia como resultado? Se ha vuelto más inmoral, confundida e ineficaz. La iglesia está distraída por el enemigo y ellos están felices en el entretenimiento. Queridos hermanos, la verdadera guerra espiritual es la batalla diaria de la pureza, de la integridad, de la compasión, de la santidad y el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el carácter y el amor de Dios reflejado hacia otros. Estamos en combate todos los días, hermanos, y todas las horas del día. Entonces, alístese, arrodíllese para orar, pidiendo que el Espíritu de Dios domine completamente sus pensamientos y acciones, que su palabra lo llene y fluya a través de usted. Así que póngase la armadura y no se olvide de orar. Este jueves, este templo comienza su campaña evangelística. ¿Y cómo usted se va a poner esa armadura? Invitando y trayendo a personas que no conocen de Cristo. Y usted, como fiel soldado de Jesucristo, con la oración al frente, usted podrá llenar este templo de personas que no conocen de Cristo. Y va a demostrar que es un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra y porque usted nos da toda la armadura para poder vencer al Satanás. Y esa armadura es lo que está escrito en tu palabra. Y lo que tenemos que hacer es memorizarla, vivirla, aplicarla en nuestras vidas, para de esta manera poder vencer a Satanás y entender que somos enviados suyos como sus discípulos a pregonar la palabra de Dios a aquellos que aún no la conocen. Señor, es el deseo de mi corazón que esta iglesia unida pueda ser un pilar fundamental en esta campaña que empieza el día jueves, trayendo personas que aún no te conocen. Oh Señor, si cada uno de estos miembros pusiera en su corazón traer uno, cada uno gane uno,
usted se maravillaría y gozaría de este templo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para tener la oración final. Soberano Dios, gracias le damos por el privilegio que nos da de libremente tener una copia de las Escrituras, leerla, meditarla y que la podamos aplicar a nuestras vidas diariamente. Sabemos que toda esta guerra espiritual va a ser contra Satanás y sus huestes celestiales de maldad, pero serán vencidos con la palabra sin adulteraciones. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.